Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, qué bueno que estamos aquí en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Tenemos muchas cosas que hablar, entre otras, empezábamos antes de irnos justamente en vivo, que si 3 mujeres de casi 40 años, quiero enfatizar los casi 40 años, por lo menos de mi parte, están hablando de que, pese a que nos gustan algunas canciones de Anuel hizo un papelón terrible esta semana. Usted ha llegado donde usted tiene que llegar. Saludos cordiales, Verónicas. Hola, hola, por aquí Verónica Rivera del programa Derecho a tu Casa. Sí, Verónica González de Recuperación Justa, de casi 40 también. ¿Y de casi 40? De casi sí, 40. Yo cumplo 39 esta semana, 39. Felicidades, Ariadna, hay que felicitarla aquí. Soy una adulta mayor, estoy en el borde de la crisis de los casi 40, claro. Voy al gimnasio 4 veces en semana, cargo a mis hijos con un solo brazo. Claro que sí, muchas cosas. Sí, es verdad, eso tatuajes es una nuevos. No, si me tatúo A mí no la me dio. cara. ¿A ti no te dio? A mí no me dio. No, como que hasta los 37 no empecé a decir ¿No te los dio? 40. Yo cumplí 40 en medio del encierro del COVID en 2020, así que... No cuentas. Todo lo que pasó en el COVID se quedó en el COVID. pues todavía tengo 39. Tienes 39 entonces, hermana. No, pero estamos ahí, ya en la curva, pero bien agradecida por un montón de cosas. Entre ellas que no soy Anuel ni Justin Quiles, ¿verdad? Y las cosas que han pasado esta última semana. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando de cara a las inscripciones. Ayuda Legal Puerto Rico está, igual que otras tantas organizaciones, también haciendo un llamado a la inscripción por parte no solamente de nuevos electores, sino de aquellos electores que necesitan hacer algún tipo de revisión en su estatus electoral, ya sea porque están inactivas, ya sea porque hay un cambio de dirección, ya sea porque quieren pedir el voto adelantado, un poco con la idea de que en la medida en que la gente se inscriba, hay un proceso de preservar el derecho al voto. No estamos llamando desde Ayuda Legal Puerto Rico a hacer un voto por la alianza, hacer un voto para un partido para otro, pero sí la importancia de que la gente se inscriba como una manera de poder, llegado el día de las elecciones, ejercer el derecho o decidir no ejercer el derecho a votar, pero tener la posibilidad y que no tomen la decisión por usted. Particularmente, ¿verdad? Y yo creo que quizás empezar esta conversación sobre la inscripción desde lo que a mí me parece, ¿verdad? Que es lo más evidente o lo peor del proceso es que la baja tasa de inscripción, estamos apenas con 57,000, que fue un progreso sustancial, cerramos con 57,000 nuevos inscritos para el 31 de agosto en comparación con 90,000 al 31 de agosto del 2020, así que es un logro porque se ha progresado, está bien por debajo de las últimas nuevas inscripciones. Y usamos eso como un indicador, ¿verdad? Eso no necesariamente marca la participación electoral, pero es importante. Pero traerlo, como a mí me parece lo más evidente, que no es que solamente la gente no se está inscribiendo, es que el gobierno ha hecho todo lo posible, los partidos de mayoría han hecho todo lo posible para que la gente no se inscriba, para poner barreras que desmotiven a la gente, para no llevar campaña de inscripción a las universidades o a las escuelas, sino a instancias de partidos que están exigiéndolo y solicitando, haciendo sus propias campañas de inscripción. De cerrar las juntas de inscripción permanente, quedan creo que son 17 juntas de inscripción permanente y eran sobre 100 juntas de inscripción permanente, las oficinas esas donde usted iba y sacaba la tarjeta electoral, lo sustituyeron por un sistema digital, ¿verdad? Que se llama el sistema ERE, que a nadie le está funcionando. Así que ha habido desmovilización oficial. La decisión del Tribunal Supremo que discutimos aquí sobre Victoria Ciudadana y sobre los candidatos, que también desmoviliza porque mucha gente no es que no puede enfrentarse al proceso por todas las barreras que tienen, es que no encuentran razones para votar, y el hecho de que los candidatos, por ejemplo, hayan sido descalificados, por así decir, o esa narrativa que se puso de la descalificación de los candidatos, todavía hay gente que piensa que entonces ya no existen los candidatos de Victoria Ciudadana, el alto costo de los anuncios, por ejemplo, me contaba los otros días una compañera que es candidata a uno a un puesto político por uno de estos partidos, me decía que el anuncio en tiempos durante un debate cuesta $9,000, ¿verdad? Y la pregunta es, yo meto el dinero que yo tengo en ese anuncio, ¿verdad? Porque también la recaudación, sobre todo para partidos emergentes que no tienen la estructura, es más lenta. Así que el gobierno no quiere que la gente se inscriba. El gobierno no está haciendo nada afirmativo para que la gente se inscriba. En contrario, pese a eso, hay campañas de inscripción que están corriendo y nosotros desde Ayuda Legal nos unimos, ¿verdad? A hacer ese llamado a que la gente
saque su tarjeta electoral, esté al día en lo que es su registro como persona electora, ¿verdad? Para evitar una recusación o que su voto no cuente ese día. Verónica. Sí, yo creo que algo que es bien importante y que hemos estado hablando internamente en Ayuda Legal Puerto Rico es la diferencia entre inscribirte y votar. Y creo que obviamente, pues si no te inscribes no puedes votar, pero es bien importante que también rescatemos la importancia de no renunciar ni siquiera al derecho a decidir no votar. Es decir, para nosotros es importante que las personas sepan que tienen el derecho a inscribirse y obviamente que el Estado, el gobierno, en este caso la Comisión Estatal de Elecciones, viabilice que las personas lo puedan hacer de la forma más fácil posible, como en muchas otras partes es. O sea, en muchas otras partes bien fácil inscribirse y poder votar, pero en Puerto Rico pues no lo es porque hay una fecha límite, porque hay que hacer un trabajo, ¿verdad?, de moverse, hacerlo. Y es importante que las personas sepan que hay un diseño, ¿verdad?, que no es de ahora de estas elecciones, algo que ya hemos venido viendo en las pasadas, porque con esto de las memorias de Facebook, me salió el otro día un recuerdo de yo quejándome de que había una junta cerrada de inscripción y quejándome de todas las trabas, porque también hablaba de que se iba la luz y que no había opciones, que la gente llegaba. O sea que esto es algo que ha venido ya ocurriendo reiteradamente, pero tal vez este año, en que es un año que se ha reconocido tan importante, ¿verdad?, en términos del futuro de Puerto Rico, pues tal vez se hace más obvio y más evidente de que esas trabas eventualmente van a impedir que las personas puedan ejercer la democracia, ¿no? Claro. Y es un trabajo que le corresponde al final del día al Estado, ¿no? Es quien se supone que se asegure que la gente tenga la posibilidad misma de inscribirse, si eso es lo que quieren hacer, y también de hacer campañas para que la gente conozca cuáles son sus derechos en el proceso de inscripción, en el proceso de votación. Y eso, pues tal vez hay algunas campañas, pero parece estar un poquito más tímida que otros años. Es más difícil conseguir información. El término ya mismo, lo que quedan son 20 días para inscribirse, 21 de septiembre. Menos de 20, y de momento ahora es que estamos escuchando algunas iniciativas. La universidad, los estudiantes de la universidad anunciaron una iniciativa para inscribir ahora, en los próximos 15 días, a la gente. Es importante, pero eso que tú acabas de decir, un paréntesis, que las campañas de inscripción que se han gestado en los espacios siempre han sido gestadas a instancias más bien como de las comunidades en esos espacios, y que es diferente, ¿verdad? Esos llamados a las nuevas inscripciones no significa que si usted ya está inscrito, usted no tiene que verificar su registro electoral. Yo creo que eso también hay que decirlo, sobre todo por personas que quizás quedaron inactivas o por personas que cambiaron su dirección, que es algo tan usual, ¿verdad? Y me he dado cuenta que no hay ninguna campaña sobre el cambio de dirección, por lo menos que yo haya escuchado. No, por lo menos yo tampoco he visto ninguna, es algo que uno puede verificar en la página, de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo misma traté de hacerlo porque me mudé, no cambia absolutamente nada porque me mudé de un edificio a otro. Una calle a otra. Una calle a otra. Pero igual quería hacer el ejercicio y a mitad de camino me di cuenta. Pues no pude hacerlo porque aunque los documentos que dicen cuando uno entra que necesito una prueba de mi dirección que yo tengo, porque de las cosas que Luma hace bien es mandarme la factura. Exacto. Sí, que eso lo tengo. Gracias, Luma. Gracias, Luma, de verdad. Gracias, Luma. Por cobrar. Pero haciendo el proceso me dice después que necesitaba una foto, y una foto, tampoco una foto, no es mi foto de perfil en Instagram, ¿no? Es una foto particular con un fondo blanco, bla, 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 que alguien me va a tener que tomar. Imagínate. Y que no tenía. Y todavía no tengo. Pero hacerlo en algún momento. Y eso eres tú que pues más o menos estás enterada de las noticias y todo, y tú no sabías que te querías todas esas a un cosas. celular, y que tiene acceso a cogerse las fotos. Y cuando uno empieza el proceso te da una lista de cosas que uno necesita, y eso no está ahí hasta que uno empieza. Imagínate. Hasta que empiezas el proceso, que el próximo paso es subir una foto. ¿Y dónde salió esto? Así que hay cosas que se pueden mejorar del sistema. Mejorarán en 20 días, pero en 17 días. Yo no apostaría a eso. ¿Qué tal? Nosotras necesitamos que las personas estén conscientes de que el proceso es así, dificultoso, que va a requerir un poco de acción, pero que entonces eso sea el ánimo que lleva a las personas a decir, me lo estás poniendo difícil por algo, así que yo voy a perseverar y voy a aprovechar, ¿verdad?, de que van, en efecto, en estos últimos días pues va a haber mucho movimiento en torno al tema de la inscripción, lo de la UPI, ¿verdad?, que se va a hacer un evento de inscripción allí. Yo tengo esperanza de que sea un éxito, y también, pues nada, hay que hacerlo. O sea, a veces nosotros decimos, sí, el Estado, es verdad, el Estado lo está haciendo súper difícil, pero necesitamos que las personas digan, ok, voy a separar media mañana para hacer esta gestión, y convencerlas, ¿verdad?, de que vale la pena eso. Yo creo que
es inevitable pensar en un tema que es también recurrente en esta mesa, que tiene que ver con el ánimo de la gente, cómo las personas se sienten, si se están moviendo, si no se están moviendo, si están pasivas, si no están pasivas. Y yo creo que esto también es un reflejo de eso. Yo cuando era pequeña recuerdo que aquí se decía que en Puerto Rico nos encantaba votar. Y eso era como una de las premisas básicas de Puerto Rico. A Puerto Rico le gusta votar, le gusta, decían que la política era el deporte nacional y las personas estaban bien, metidas en ese día a día, ¿verdad? De la política partidista. Y eso, pues, por obvias razones, ¿verdad? Han sido tantos los cantazos, se ha decepcionado tanto al pueblo que es normal que la gente diga, pues no, ni uno ni el otro. Pero la realidad es que es importante no desentenderse. Sí. No desentenderse del proceso porque lo querramos o no impacta la vida de mucha gente y obviamente la nuestra, o sea, la individual. De acuerdo, y yo creo como defensoras de derechos humanos, y hablo desde mí como defensora de derechos humanos, yo creo que hay una noción muy clara de que al gobierno los derechos no se renuncian porque no se ejercen, pero cuando los derechos no se ejercen es más fácil pasarles por encima y pisotearlos constantemente, y los derechos son todos el resultado de victorias sociales, y yo creo que eso es importante nombrarlo. Al gobierno, y cuando digo al gobierno no me refiero a un partido particular, me refiero a la desigualdad, me refiero a la falta de transportación, a la falta de vivienda, a la falta de trabajos dignos, a la falta de sistema de país que funcionen, que no sea literalmente un deporte extremo vivir en Puerto Rico. Le conviene que la gente no salga de su casa. Le conviene que la gente no salga de su casa en el verano del 2019 cuando estaban protestando contra un gobernador. Les conviene que la gente no salga de su casa cuando no hay una respuesta para la pandemia, y entonces lo primero que hace el gobierno es imponer un toque de queda aunque la gente no tenía que comer. Les conviene que la gente no salga de su casa cuando los padres y las madres del sistema de educación pública fueron a protestar que abrieron los comedores para que sus hijos tuvieran comida, pues lo que hicieron fue reprimirlos para que se quedaran en su casa. Les conviene que se queden en su casa cuando los adultos mayores les niegan servicios de salud básicos e incluso se amenaza a sus familias con que si los lleva a un hospital porque no tienen otro remedio y se les va a morir el viejito en la casa, les dicen que entonces eso puede ser abandono y los amenazan con cárcel. Les conviene que la gente se quede en su casa cuando las sobrevivientes de violencia doméstica no les proveen los albergues necesarios para que puedan buscar seguridad e integridad física, y entonces les dicen que se tienen que quedar en su casa. Les conviene que se queden en su casa en todos momentos, excepto cuando hay que promover un desalojo, que entonces lo que hacen es que los sacan de su casa y los ponen en unas casas que tienen menos derechos, que son los residenciales públicos y sección 8. Dicho eso, el gobierno no le favorece, a la desigualdad no le favorece que tú salgas a la calle a hacer nada. Y en ese sentido, el derecho al voto es una de las expresiones máximas de movilización que puede tener un país, que puede tener el futuro, porque literalmente, indistintamente de quiénes sean los candidatos, es el ejercicio de un derecho que te da la posibilidad de transformar hacia dónde está tu país. Es literalmente, no lo decisivo, pero va a ser ¿verdad? Es literalmente un voto hacia el futuro, valga la redundancia. Y yo creo que Puerto Rico viene de una tradición en estos últimos 7 años, y hablo del tiempo de María para acá, donde cada vez que el gobierno ha querido encerrar a la gente en sus casas, no salgan a recoger escombros, no salgan a ayudar a sus familias, no salgan a buscar comida, no salgan a protestarle al gobernador, el pueblo se ha unido más en un acto que no es necesariamente de resistencia ni de pataleo, ha sido un acto de reconocer su propio poder y ha salido a la calle a tomar el poder. Y eso ha pasado vez tras vez. Y a veces ese poder tiene unas formas más tímidas, la gente saliendo de sus casas para hacer comedores comunitarios, a veces más grandes como la salida de un gobernador, pero en todos los casos, ¿verdad? Como un movimiento concertado de gente que quiere hacer las cosas distintas. Cada vez que el gobierno pone trabas para que la gente no se inscriba, se va la luz y nadie le pasa factura a Luma, porque Luma ha tenido a la Comisión Estatal de Elecciones sin luz por semanas. La tenemos funcionando con generador, ya finalmente llegó la luz. Cada vez que se cae el sistema electrónico de inscripciones, cada vez que se le niega a un estudiante de escuela la posibilidad de inscribirte en su espacio, es el gobierno diciéndote yo no quiero que tú vayas a hacer esto. Hay dinero para tantas cosas, desde, ¿verdad? Para estupideces, hay dinero para tanta estupidez, hay dinero para un plebiscito por estatus que no va a llegar a ningún lado, pero no hay dinero para hacer una campaña real de nuevas inscripciones o de personas que se han mudado, de voto ausente o de voto adelantado. Y me parece, ¿verdad?, que ante eso la respuesta contundente debe ser salir a inscribirse. Y como decía, ¿verdad?, salir a inscribirse, como dice Verónica, que es un proceso que ciertamente no va a ser chévere, que nos vamos a enfrentar con actitudes que buscan desmovilizar, que nos vamos a enfrentar con las trabas, con los 25 papeles que hay que subir, pero mantenerse en ese proceso reconociendo
que vamos a votar para cambiar que esos procesos sean tan tortuosos, que ejercer un derecho sea un trabajo, ¿verdad? Porque no debe ser así, debe ser distinto. Sí. Y la pregunta siempre, yo creo que se vuelve incluso con la inscripción, es que si realmente vale la pena votar o no, ¿no? Y a veces también la gente evita inscribirse o evita votar porque siente que va a ser un ejercicio inútil, ya sea porque los candidatos no los representan, porque no creen que los candidatos vayan a realmente cambiar algo, creen que el sistema está realmente ya decidido y no hay nada que su voto vaya a cambiar. Y eso yo creo que también es algo que habría que atender, no solo desde el punto político, que es un punto, ¿verdad? Y una posición enteramente válida, ¿no? No todo el mundo cree que el voto es la mejor forma de atender nuestros problemas, o que en efecto vayan a atender nuestros problemas. Pero también es un asunto de apatía, y eso yo creo que es un asunto que es más difícil de atender en el sentido de que vamos como que al estado emocional, de la gente. Mi idea yo siempre voy a los datos, pero, ¿verdad? A veces los datos aquí no necesariamente me acompañan. La idea de que realmente pueden hacer una diferencia con un solo voto, aunque eso es algo que nos lo dicen. Y creo que eso es algo que también parte de las campañas deberían ir dirigidas a atender. No solo la importancia del voto, sino hacer ese ejercicio que tú has hecho, ¿no, Ariadna? De explicar por qué es importante independientemente de cuál sea el resultado, o podría hacerlo. Y si no va a hacerlo, o si tú no crees que es para ti, ¿qué otras alternativas podrían haber? ¿Verdad? Más allá de la apatía, reconociendo que yo misma me he arrastrado a las urnas en más de una ocasión. Oye, y no es para menos, ¿eh? El país y el proceso electoral, a veces es un proceso pues también uno ve posibilidad, y yo creo que la gente es más posible que se movilice a hacer cosas cuando ve posibilidad. Uh-huh. Yo creo, y empecé con el comentario sobre Anuel, sobre Justin Quiles, ¿verdad? En parte pues porque hablábamos antes de empezar que es un performance dentro de un performance. Ellos no saben quién es Trump no sabe quién es ellos, pero no importa porque estamos buscando votos, y me parece que eso hay que ponerlo en una esquina, pero también pensar en el hecho de que de momento se ve posibilidad de que las cosas sean diferentes. Discursos grandes como personas como Bad Bunny, ¿verdad? Que ciertamente es un influencer sin duda, hablando no necesariamente a favor o en contra de ninguna opción de partidos, pero sí hablando de la necesidad de que las cosas sean diferentes. De momento parecería, o hay la certeza de que esa posibilidad ya está aquí. Y ya está aquí, ¿verdad? Ya hablábamos antes con las discusiones que están habiendo sobre las campañas, ya está aquí con la manera en que influencers jóvenes se están uniendo. Yo creo que eso también es importante contarlo a las campañas de inscripción. Ya está aquí con la idea de que la gente no está heredando esa fórmula política de sus papás. Las nuevas generaciones no están heredando las fórmulas políticas de su papá. Y coño, tú sabes, quienes venimos de que el deporte nacional, eso que tú hablabas, Verónica, el deporte de las elecciones. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá participaba en un partido, mi papá participaba en otro, y entonces yo participaba en otro, íbamos por las 3 caravanas, y entonces sacábamos las banderas en cada una, y eso era la gritería y el show, y ese era el deporte. Era un deporte. Pero era un proceso de heredar, de indoctrinarme de dónde yo tenía que caber, ¿no? Y de cómo se hacía el proceso electoral. Pues eso no está pasando. Y ese rompimiento nada más es un cambio. Y hay que ver qué pasa cuando tú rompes esa cadena, qué hace la gente que no hereda. Y cuando digo la gente que no hereda, ciertamente son los jóvenes, pero también la gente que se libera de esas cadenas. Gente que se desilusionó de los partidos de mayoría y se liberó de esa cadena también. Gente que sí, que Luis Muñoz Marín les puso los zapatos o que le sembró la palma frente a la casa a Romero Barceló, pero de momento se divorcian de esa cadena porque ha habido un proceso de desilusión. Rota la cadena de lo que es el voto íntegro. ¿Qué hace la gente cuando sale a votar? Y esa posibilidad ilusiona a la gente, porque es la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes. Y yo creo que en ese sentido, las campañas de inscripciones tienen que ser, en vez de como el regaño de quien no se ha inscrito, yo creo que tienen que ser desde la ilusión y desde la esperanza de que es posible. Y eso está chévere, ¿verdad? Sí. Escuchándote y recordando mi niñez, que también en mi casa se movilizaban mucho por el tema de las elecciones o por el tema de la afiliación a un partido político. Había como, dentro de todo, había mucha alegría. Había muchos momentos en los que nos juntábamos con otras personas, se hacían fiestas, había música, y era un evento cultural. Era un evento cultural, eso de montarse en el carro con la bandera y todo eso. Hay muchas personas que quizás tienen esa referencia. Y ahora eso no existe. Digo,
siempre va a existir porque siempre hay personas que lo hacen, pero creo que eso ha bajado mucho por como lo que yo decía, los cantazos, ¿verdad? La decepción, la desilusión. Y creo que nosotras que acompañamos a las personas en sus peores momentos, ¿verdad? En sus peores momentos cuando, por ejemplo, perdieron la casa o están pasando por violencia doméstica, pues sabemos lo que es eso, o sea, es una tristeza colectiva real, es un trauma colectivo real, un cansancio colectivo real. Y yo creo que para poder movilizar, ese es el primer paso. O sea, aceptarlo, mirarnos a la cara y decir, ¿sabes que yo también estoy cansada? Sabes que yo también tengo ese sentido de desesperanza, pero así como nos levantamos por la mañana y decimos, bueno, yo me quedaría en la cama, pero vamos allá, y me levanto y me lavo la boca y me baño y salgo por ahí, pues así también en las cuestiones colectivas, como tú decías, a veces llego arrastrada, pues no solamente a votar, a muchas cosas, ¿verdad? Porque la vida está dura, la vida está dura de verdad, pero eso es otra alternativa, otro camino a recorrer y que pudiera cambiar las cosas. Y yo creo que eso es, o sea, eso sí que es fuera de debate, siento yo, en el sentido de que es una alternativa. Que quizá a ti no te convoca tanto o que tú no piensas, pero es una alternativa entre tantas otras como es la movilización colectiva. Podemos irnos a las calles, podemos hacer muchas expresiones de democracia y de política que no tiene que ser la ruta electoral, pero la ruta electoral es un camino. Entonces yo creo que también en un país donde vivimos con tan pocas alternativas, que tenemos una Junta de Control Fiscal, hay personas que usan eso para justificar no votar y yo lo veo todo lo contrario. También le voy a ceder a la existencia de la Junta de Control Fiscal mi derecho al voto. O sea, eso también se lo voy a entregar. Es una cuestión también de los espacios que tenemos y tratar de ocupar todos los que tengamos, ¿verdad? Porque no estamos en un momento histórico que tengamos muchos espacios para luchar. Mi experiencia realmente fue bien distinta. Mi mamá no votó como hasta los 70. Ninguna afiliación política. Yo no crecí en ese ambiente. Mis abuelos, por supuesto, Muñoz les dio zapatos. Esa generación. Así que yo no crecí en ese ambiente y un poco. Y mi impresión, no quiero hablar por mi familia, pero mi impresión, ahora, ¿verdad? De adulta viendo eso, no se sentían identificados con nadie, pensando gente pobre, gente negra, mi mamá, madre soltera, ninguno de ellos va a hacer nada por ellos. Ellos no son importantes en esta ecuación. O sea, ¿por qué votar? Esa era realmente su preocupación, su apatía. Ahora. Que si él se sentiría distinto, mi mamá no está escrito, así que no creo. ¿No crees? Ok. En mi casa, mi papá siempre fue del corazón del rollo de un partido, ¿verdad? Que decía que no hay dinero que compre su conciencia, el de los zapatos. Y mi mamá es cubana, es inmigrante, así que mi mamá no pudo votar hasta muy recientemente, hace unos cuantos años atrás, cuando logró su ciudadanía. Pero mi mamá, aunque no podía votar, toda la vida fue partidaria de un partido opuesto al de mi papá, y entonces eran unas peleas pírrica, porque se perdía todo el mundo amenazaba con divorciarse al final del día, pero mi mamá no podía votar, y el partido de mi papá, pues entonces se turnaba con el otro, ¿no? Una vez mi mamá logra la capacidad de votar, coincide con el tiempo de la austeridad, y cuando ya no podía ejerció un voto totalmente diferente al que hubiésemos esperado, porque no era de ninguno de los partidos de mayoría, y después, ¿verdad? Mi mamá después se fue a manifestaciones de la colectividad feminista en construcción, y así que fue de 0 a 100, ¿verdad? Porque la experiencia de la vida, porque esa experiencia desgasta, una vez tú tienes el derecho a ejercer el voto, una vez tú tienes ese derecho o esa herramienta adicional de participación política, le dio una libertad y le abrió unos campos que ya no tenía. Y yo creo que eso es algo, ¿verdad?, que nos abre el derecho al voto ante un mundo de posibilidades como el de ahora. Nosotros tenemos una consigna, nosotras no en Ayuda Legal. Hay unos activistas que tienen consignas, ¿verdad? Hay una que dice que a mayor resistencia, mayor combatividad, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con el hecho de lo que decía al principio, cuando te decían no salgas, y entonces más salía la gente, no protesten, más protestaba la gente. Y cuando digo la gente, no la gente que tradicionalmente vemos como de izquierda, sino la gente en general. Y también pienso, otra cosa, de las cosas que
pienso escuchándolas a ustedes, yo siempre he pensado que los programas, por ejemplo, Ayuda Legal Puerto Rico, nuestras consignas y nuestros eslogans siempre son en sí, siempre son en positivo. Recuperación justa, alquileres dignos, derecho a tu casa. Y yo nunca he creído en las consignas que son desde el no. No a los desplazamientos, no a las ejecuciones de hipoteca, porque es un problema movilizar a la gente alrededor de campañas que son desde el no en vez de desde el sí. Sin embargo, yo pienso que este proceso electoral, y aquí, ¿verdad?, los chinches ideológicos, pero ya los chinches ideológicos nos caen siempre. En 1988, en Chile se hizo la campaña del plebiscito que iba a dar paso a si continuaba la dictadura de Pinochet o si no continuaba la dictadura de Pinochet. Justamente antes del plebiscito, que se da en agosto, si no me equivoco, se hizo una campaña de inscripción bien grande porque la gente estaba desmovilizada para votar. Y se inscribió 92 personas de los votantes hábiles, o casi 7 millones de chilenos en ese momento, con una campaña que se llamaba la campaña del no. Y la campaña del no era la campaña para no continuar la dictadura de Pinochet. Yo creo que lo que nosotros tenemos ahora mismo articulado a manera de la alianza o articulado a manera de otras posibilidades es una campaña o del cambio, es una campaña de un no. Es no queremos continuar como estamos. Y el eslogan de aquella campaña del no era, y escuchando a Verónica, era una campaña de la felicidad. Y no sé si ustedes recuerdan que la campaña era Chile, la alegría ya viene. Era Chile, la alegría ya viene. La alegría ya viene. Y era una campaña del no, pero basada en la posibilidad, porque por lo menos ya sabemos que esto que tenemos no es lo que queremos. Queremos otra cosa. Y si queremos otra cosa, tiene que comenzar necesariamente con un proceso burocrático, un proceso estructurado, aunque sea un reguero, un proceso de sistematizar esa capacidad de quienes van a poder ir a votar para decir no. Y hay muchas maneras de votar para decir sí, hay muchas maneras para votar que decir no, pero si a la gente que no le guste lo que tenemos ahora mismo, van a ir allí a ejercer un no. En vez de hacer lo que hacían nuestros padres, que nos hablaban del voto de castigo, literalmente es un no afirmativo para buscar la posibilidad de alegría de quedarnos aquí. De no quedarnos aquí pensando, porque ahorita tú dijiste, o creo que fue Verónica que dijo, a veces uno se arrastra a votar. Bueno, a veces uno se arrastra para ir al doctor, porque sabes que vas a estar allí 4 horas. A veces uno se arrastra para coger la carretera porque vas a coger un tapón de 3 horas. Al uno sesco, se arrastra a con todo, el trabajo, al sesco. Uno saca un turno en turnos PR. Y tú sabes que eso no sirve. Eso es un acto de fe brutal. Y después tú andas como el arcángel Gabriel enseñándole a todas las secretarias que tu turno era a las 9 y son las 3 de la tarde. Así que yo un poco, ¿verdad?, pienso en esa campaña de Chile que dio paso al fin de la dictadura, precisamente por eso, porque no, la alegría ya viene. Pero empieza con el proceso de inscripción. Empieza con que la gente preserve ese derecho al voto. Empieza para que alguien nos coja por ti, que tú no vas a tener voz el 5 de noviembre. Y desde Ayuda Legal yo creo que ese es el llamado. Nosotras vamos a estar participando en campañas de billboards, vamos a estar participando en campañas de redes sociales, poniendo contenido en nuestras redes también sobre los derechos, no solamente ahora, sino cuando llegue el día de las elecciones. Vamos a estar repartiendo hojas en algunas escuelas, algunos colegios electorales sobre cuáles son los derechos al voto, relacionados al voto, cuáles son las cosas que tú puedes preservar, y pues caminando, ¿verdad? La alegría ya viene. Yo creo que eso es una posibilidad, pero también es una promesa única de las personas que defendemos los derechos humanos, de hacer este trabajo reconociendo ese dolor, pero con alegría, con optimismo. Y yo creo que ese es el mismo optimismo que debe estar propulsando esta campaña de cara al 21 de septiembre para que la gente se inscriba, ¿verdad? No que te inscribas como un deber, aunque lo es, sino que te inscribas porque hay muchas cosas que cambiar. Y vamos moviéndonos hacia un no. Así que ese es el camino. Verónica, ¿quieres decir algo para cerrar? No, las personas que nos escuchen, que estén con la duda, pues que lo piensen bien. Obviamente, como digo, reconocemos las cosas, sabemos la que hay en porque hay resistencia a unirse al proceso, pero mi llamado sería a que considere esa posibilidad hasta, ¿cuándo es? 5 de noviembre, pero si no se inscribe, ni siquiera va a poder tener la opción. Así que vamos a hacer camino al andar, echemos para adelante por ahí. Vamos por ahí. Bueno, gente, pues seguimos. Gracias.